Gracias, Señor, porque nos has hablado en nuestro corazón. Señor, háblanos también ahora por tu palabra. En esta oportunidad, Señor, para que pueda hacer el efecto deseado en esta mañana, Señor. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón, lo que necesitamos como individuos, como iglesia, Señor. Háblanos. Estamos dispuestos a oír tu voz. Bendice tu siervo en esta mañana, Señor, para que lo que ya has puesto en su corazón, Él los pueda explicar con total sencillez, pero con el poder de tu palabra, Señor, que pueda convencernos, Señor, a cada uno de nosotros de cambiar aquellas cosas que debamos cambiar. Señor, atentos estamos a tu voz, agradecidos por este tiempo que hemos disfrutado en esta mañana, Señor, lo que nos has permitido disfrutar el fin de semana pasado con la iglesia, de campamento también. Señor, cuántos motivos tenemos para agradecerte, Señor. Seguimos en este estado de gratitud, Señor, porque solo tú lo mereces. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Un privilegio poder estar aquí, compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y les voy a invitar a buscar en los evangelios. Vamos a recorrer una misma historia en los 4 evangelios, una de las pocas historias que podemos ver en los 4 evangelios. Pregunto, ¿quién es tu modelo? ¿A quién admirás? ¿A quién querés imitar? Muchas veces admiramos personas, ¿no? Generalmente por alguna destreza, alguna cualidad especial. Pasa mucho, por ejemplo, con deportistas, futbolistas, con músicos, que tienen una destreza, una habilidad, y los admiramos por eso. Admiramos justamente esa capacidad que tienen y nos sorprendemos con las cosas que pueden hacer. Ahora, a veces esto trasciende más, esta admiración sobre esta persona trasciende un poco más y ya empezamos, como admiramos a la persona, empezamos a ver ciertas cosas de la persona cuando vemos que, no sé, se para en la calle y le da el autógrafo a un niño, ¿no? Entonces ahí, wow, mirá la humildad que tiene, o cuando hace una obra de caridad y deja alguno de sus millones para hacer una obra, decimos, qué bárbaro, y como que nos llena el corazón y decimos, mirá la humildad y lo buena que es esta persona, cómo siendo él con tantas cosas y tantas cosas que logra hacer y que tiene en su vida, se deja el tiempo para justamente parar en la calle y saludar a alguien, y nos admira, y son gestos lindos y buenos. Y muchas veces nos podemos, como humanos también, convertirnos, como se dice, en fans, ¿no? ¿Vieron esa palabra? Nos hacemos fans de una persona por esas cualidades, por esos gestos que tiene. Se nos puede venir a la mente un montón. No voy a mencionar a nadie, pero se nos vienen a la mente muchas personas que podemos catalogar dentro de esta característica, ¿no? Que nos suele pasar. Ahora, como hijos de Dios, hay una sola persona de la cual podemos admirarnos y ser fans de esa persona, ¿no? ¿Quién es esa persona? La persona de Jesús. Jesús. Muchas veces lo vemos a Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el creador del universo, el todopoderoso, y nos admiramos, por supuesto, por su grandeza, por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros. Pero hoy quiero que meditemos un poco más justamente en esto que les decía antes. ¿Vieron cuando les decía que admiramos a una persona por las cosas que hace, por su destreza, y cuando vemos pequeños detalles de humildad, de cercanía, de sencillez en esa persona, nos cautiva más, ¿o no? Bueno, hoy quiero que veamos justamente eso en Jesús. Cómo Él, siendo lo que era, la humildad, la sencillez, la paciencia, la amabilidad que presentaba en su vida. Y eso es lo que nos hace justamente cuando meditamos en esas características de Jesús, poder admirarlo más y amarlo más y verlo como nuestro modelo a seguir. Les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos. Marcos, hay una historia que a mí me encanta y nos vamos a centrar solamente en esta historia para ver todas estas cualidades. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6.
Lo vamos a ver también, como dijimos, en otros evangelios. Y vamos a ver dentro de estas cosas que vamos a analizar 3 cualidades de nuestro Señor Jesús. Cada una de ellas vamos a ver varios aspectos, pero en general son 3 cualidades. Vamos a empezar a leer desde el versículo 30, Marcos 6:30. Dice, vamos a leer toda la historia hasta el versículo 44, así lo tenemos bien en mente y en contexto. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él le dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y los mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Muy bien. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta historia? Levanten la mano. Muy bien, la gran mayoría. Seguramente muchas veces leímos esta historia, muchas veces la vimos capaz en la escuela bíblica desde chiquitos, una historia que se suele enseñar mucho. Ahora, me gustaría que veamos detalles en esta historia para ver justamente estas cualidades especiales del Señor, más allá de todas sus cualidades tremendas como Hijo de Dios que podemos ver, vamos a ver detalles en esta historia, no solamente en lo que nos dice Marcos, sino en los otros evangelios también. La primera de estas cualidades, y creo que está clara, el Señor estaba atento a las necesidades de los demás, atento a las necesidades de los demás. Dice en el versículo 30 que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si vamos unos versículos antes, en los versículos 7 al 13, el Señor había enviado a sus discípulos a predicar en grupos de a 2. Los había separado en grupitos de 2 y los había enviado a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó? Ellos llegan después de ese largo viaje, cansados, después de haber caminado mucho, haber hecho muchas cosas, venían emocionados ellos, pero también muy cansados. ¿Y qué es lo que vio el Señor? ¿Qué es lo que vio en ellos? Justamente eso. El Señor notó el cansancio que ellos tenían. Y al notar el cansancio, ¿qué les dijo? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Tenemos aquí la primera referencia bíblica a un retiro espiritual, a un campamento, ¿no? Ahí el Señor les estaba diciendo, vamos a apartarnos a un lugar para descansar un poco. Porque ni aún tenían tiempo, dice, de comer, de la gente que tenían que estar sirviendo. El Señor vio la necesidad de sus discípulos en este punto. Él vio lo cansados que estaban, la necesidad
que tenían de apartarse un tiempo. Ahora, el Señor también estaba cansado, seguramente. El Señor, lo vemos a lo largo de las Escrituras, que Él, también los discípulos muchas veces le querían traer comida para que coma, y el Señor, mucho más que los discípulos, estaba cansado. ¿Y qué lección para nosotros? Porque muchas veces cuando nosotros estamos cansados o cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, nos cuesta más ver el cansancio y la necesidad de los demás. Nos centramos en nuestros problemas, en nuestros cansancios, en nuestras dificultades y, bueno, el otro que haga lo que pueda. Muchas veces le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? ¿No? Casi como una especie no sé, de convención o algo que hacemos normalmente. Y no esperamos que el otro nos diga demasiado. O si nos contesta, se convierte esto en una especie de competencia a ver quién es el que necesita más lástima del otro. No sé si me entiende lo que quiero decir. No, sí, no sabés, vos sabés que me pasó esto. Hoy no sabés lo que me pasó a mí, ¿no? Y empezamos, ¿no? Y parece que queremos unos a otros como generar más lástima. El Señor miraba la necesidad de los demás aún en momentos en el que Él estaba realmente cansado. Y lo vamos a ver ahora con el siguiente ejemplo, cómo era el Señor en ese punto de vista y cómo nosotros tenemos que aprender de Él. A ver en los otros la necesidad. Eso se lo llama empatía. ¿Está bien? Esa es la primera característica que el Señor mostraba, siempre la mostró. Él era empático, podía ver en los otros la necesidad y actuar en consecuencia. Sigue el relato, dice, pero muchos, versículo 33, los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá de pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Nuevamente, la misma característica. Ellos se habían ido para apartarse de la gente, para ir a un lugar alejado, para descansar. Llegan y resulta que estaba más gente de la que se habían apartado, estaba esperándolos en ese lugar. Y el Señor ve la multitud y a pesar de que ellos tenían un plan y de que la idea era poder descansar un poco, ¿qué tuvo el Señor? Compasión, empatía. Nuevamente, el Señor vio la necesidad de las personas y tuvo compasión. También, ¿qué lección para nosotros en nuestro servicio al Señor? Que podemos a veces decir, bueno, este es el tiempo para servir al Señor, este es el tiempo para descansar, que por supuesto no digo que no tengamos que descansar, pero cuidado cuando priorizamos ciertas cosas y cuando hay una necesidad puntual de un hermano, de una persona que necesita que nosotros digamos, bueno, ahora no es el momento porque el Señor hacía lugar siempre cuando había una necesidad sincera de las personas y relegaba muchas veces su bienestar, su satisfacción para poder atender a esas personas. El Señor nos enseña con el ejemplo. El tercer punto, el tercer ejemplo de esto también. Dice versículos 36 y 37 que ya leímos. El Señor recibe a sus discípulos que le dicen, ¿por qué no decís a la gente que se vaya? Que se vaya porque ya es tarde, ya avanzó la hora, deben estar hambrientos. ¿Qué es lo que les contesta el Señor? Dadle vosotros, démosle nosotros de comer. ¿No? Ahora vamos a ver por qué el Señor dijo esto, por qué lo preguntó, pero acá nos concentramos otra vez. El Señor, ¿qué vio en la gente? La necesidad, pero no solamente su necesidad espiritual. Ahora, ¿qué estaba viendo la gente? Su necesidad física, que ellos estaban ahí hace muchas horas, que no habían comido, y el Señor está atento también a eso y nos enseña también a nosotros. Muchas veces pensamos del Evangelio, por supuesto que es algo que tenemos que entregar, es un regalo, es algo espiritual. Tenemos que presentar el mensaje de salvación. Pero el Señor también nos enseña que tenemos que ocuparnos y preocuparnos de las necesidades de los demás, necesidades físicas, nunca dejando lo más importante del lugar, que es enseñar, presentar.
Muchas veces ha pasado que se puede uno concentrar en las necesidades físicas y deja de lado lo más importante. Pero que eso sea lo más importante no quiere decir que no tengamos que también preocuparnos por lo otro, que son las necesidades de aquellos que vienen a la iglesia, de nuestros hermanos que están pasando por un momento difícil económico capaz. El Señor siempre atento no solo a necesidades espirituales, sino también a las necesidades físicas de los demás. Y el Señor nos enseña también en este punto. Dice 1 Juan 3:17, pero ¿cuántos tienen bienes de este mundo y ven a su hermano tener necesidad y cierran contra él su corazón? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios se refleja no solamente a través del mensaje que nosotros entregamos, sino también a través de la ayuda y del apoyo que podemos dar a las personas que lo necesitan. Que el Señor nos ayude porque Él nos enseñó, como dijimos recién, con el ejemplo, porque Él veía las necesidades en las personas, estaba atento a eso, estaba atento. La segunda cualidad que vamos a ver, el Señor era un maestro excepcional. El Señor también era un líder extraordinario. Esa palabra líder a mí, le voy a confesar, me genera un poco de escozor, de ruido, pero por la preponderancia que ha tomado. Vamos a una librería cristiana y vemos la mitad de los libros son liderazgo, líder, liderazgo, líder, liderazgo. Y tengo que ser sincero, me puse a estudiar la palabra y no está mal la palabra, no está mal el concepto de líder y de liderazgo. El problema es qué es lo que muchas veces se entiende o cómo nosotros entendemos ese liderazgo. El Señor era realmente un líder. Y ahora vamos a ver por qué. Principalmente porque antes que líder, el Señor era ¿qué? Siervo. ¿Qué dijo el Señor? No he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y justamente creo que ahí está donde radica el problema, el asunto del liderazgo. El liderazgo del Señor primeramente era servicio. En ese versículo nos basamos. No he venido para ser servido, sino para servir. Yo me pregunto, ¿cuánto liderazgo podemos estar buscando nosotros que sea al revés? Para ser servido y no para servir. Para tener una cierta autoridad o un cargo o un puesto y poder decir a este que haga esto y que haga lo otro y tener una posición. Ese no es el liderazgo que el Señor manifestaba y que Él quiere justamente que llevemos adelante. No somos jefes, el Señor nos llama a aquello que el Señor les llama, porque a no todo lo puede llamar a ser líderes. Entonces, el Señor era un maestro y un líder extraordinario. Fíjense que yo les comenté al principio que antes de que pase todo esto, el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. ¿Se acuerdan? Vamos a leer simplemente Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino calzados, sandalias y no vestidos dos túnicas. Y que no vistan dos túnicas, perdón que lo leí medio mal. A ver, el Señor les manda hacer una tarea a sus discípulos. No lo vamos a analizar ahora porque es extenso, pero después pueden buscar y leer Lucas 10, donde está más especificado todo lo que el Señor les manda hacer. Y vamos a ver esa característica del Señor. El Señor les manda hacer una tarea. Lo que es interesante, acá al principio de todo, Él les delega autoridad para hacer esa tarea. Dice, y les dio autoridad. No solamente les dio la tarea, sino que les delegó la autoridad para hacerlo. Y no solamente, sino que les instruyó de cómo tenían que hacerlo. Le dijo qué tenían que llevar, a dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, qué mensaje tenían que entregar, se nos dice en Lucas 10, qué respuesta iban a recibir, ya les anticipó, algunos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. El que lo acepten haga esto, el que no le acepten hagan lo otro. El Señor, como líder, los preparó
los instruyó y les delegó autoridad. Y hago énfasis en esto de delegar autoridad, porque justamente lo que un líder debe lograr es formar a otros a esa tarea. Y justamente quizá ese es uno de los principales problemas de los liderazgos mal realizados, que son para enquistarse en una tarea, para no delegar autoridad y para que yo sea el que maneje las cosas. El Señor nos enseña con el ejemplo de cómo Él era. Y esta característica, la segunda, le vamos a poner el título, el Señor supo trabajar en equipo. El Señor supo trabajar en equipo. Era excelente el Señor para esto. Fíjense, yo le hago una pregunta. ¿Quién fue el mejor predicador que pisó este mundo? Es fácil la respuesta, ¿no? Jesús, ¿no? El mejor predicador que pisó este mundo, Jesús. Ahora, estando Jesús ahí, ¿a quién mandó a predicar? A sus discípulos que no tenían ni idea, inexpertos, no tenían el conocimiento. Seguramente él hubiera hecho una tarea mucho mejor que ellos en presentar el mensaje. Sin embargo, él los envió, delegó la autoridad y él se quedó. Justamente eso es, así era el liderazgo del Señor. Ese es el primer ejemplo que podemos ver. Ahora hay otro segundo ejemplo de cómo el Señor sabía liderar y trabajar en equipo. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, versículo 35, que estábamos leyendo, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahora, también podemos buscar en otro evangelio, en el Evangelio de Juan, que se nos detalla esta situación en particular con unas aristas y con unos detalles muy lindos. Juan capítulo 6, buscamos, versículo 5. Juan 6, 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A Felipe dice que se lo preguntó particularmente. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Fíjense esto, el Señor nos dice acá que el Señor ya sabía lo que iba a hacer, ya lo tenía claro, ya sabía que Él iba a alimentar a esas personas. Ya sabía que él iba a hacer un milagro. Yo le digo una cosa, ¿el Señor necesitaba preguntarle a Felipe esto? ¿El Señor necesitaba que un muchacho le traiga 5 panes y 2 peces para hacer el milagro? No. Justamente ahí vemos esta otra característica del Señor trabajando en equipo, como líder. Él permitía que los demás hagan lo que podían hacer. ¿Está bien? No solamente eso, sino que él compartía la situación con sus discípulos. ¿Está bien? Ellos no lo podían resolver, pero el Señor vino y los agrupó. ¿Qué vamos a hacer? A ver, tenemos este problema. ¿Cómo lo vamos a encarar? ¿Qué podemos hacer? ¿Le podemos dar de comer? El Señor esperaba, siempre el Señor cuando hacía esas preguntas tan particulares, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? El Señor no estaba buscando aprender algo, ¿no? No sé si se dieron cuenta. No es que esperaba que alguien le responda alguna inquietud que el Señor no sabía. Era una pregunta para enseñar, una pregunta, claro, para disparar una reflexión en sus discípulos. Le encantaba al Señor hacer esto. Muchas veces usaba este tipo de preguntas. Ahora, la respuesta que el Señor esperaba no era la de Felipe, seguramente, que haga un cálculo matemático ahí, saque los denarios. Más o menos hizo un calculito. 200 denarios de pan, 200 denarios era el salario de 200 días. Según algunos detalles de la época, con un denario
se podían comprar unas 12 hogazas de pan, unos 6 kilos de pan. O sea que el cálculo que hizo rápidamente ahí fue unos 1.200 kilos de pan entre 10.000 personas. O sea que eran unos 120 gramos de pan para cada uno. Era como, ¿qué hacían con eso? Bueno, por eso mismo dice, para que coma cada uno un poquito. ¿Está bien? Pero claro, Felipe fue a lo humano, a lo que haríamos cada uno de nosotros y trató de encontrar ahí respuestas de monetarias y de a ver cómo lo resolvemos. El Señor lo que esperaba de sus discípulos era decir, Señor, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. El que puede hacer algo acá sos vos, nada más. Y muchas veces el Señor no enseñaba de esta manera, pero hacía partícipes de la obra a los demás. Y como dijimos, lo que ellos podían hacer, dejaba que lo hagan. El Señor utilizó, vemos ahí a un muchachito que se acercó y trajo 5 panes y 2 peces. Yo le pregunto, de una multitud de 10.000 personas que sabían que iban a un lugar, salieron de la casa a caminar en el desierto y llegaron a un lugar, ¿a ustedes les parece que el único que se le ocurrió llevar comida fue a ese muchacho? Les pregunto. No, ¿no? Debe haber un montón de personas que tenían comida ahí. Ahora, al único que dijo, yo voy a poner esto en las manos del Señor, fue este muchacho. Y el Señor utiliza lo poquito. Fíjense la respuesta esta lapidaria de uno. ¿Qué es esto entre varios? ¿Para qué sirve esto? ¿No? Ahora, el muchacho no pensó así. Muchos de los que estaban ahí deben haber pensado así. ¿No? Bueno, yo tengo esto. ¿Qué es esto? ¿Para qué puede servir esto? Ahora el muchacho pensó, yo sé que no es nada, pero si lo pongo en las manos del Señor, el Señor puede hacer grandes cosas. Y el Señor utilizaba y utiliza las pequeñas cosas que nosotros podamos darles para hacerlas grandes. Así es el Señor. Y el Señor anhela que nosotros trabajemos para Él y nos comprometamos. Aunque nos parezca que puede ser poquito, el Señor lo recibe y lo va a premiar. Ahora, hay otro punto más en este aspecto. Dice que el Señor hizo que los discípulos recuesten a la multitud, los acomoden. Ahí vemos otra característica. No fue el Señor el que hizo esa tarea. No fue el Señor el que hizo esa tarea. Eso lo podían hacer sus discípulos. Entonces, háganlo ustedes que lo pueden hacer. Y hay una frase que me gusta mucho. Dice, tú haz lo que tú puedas. Yo haré lo que yo puedo. Y el Señor hará lo que no podamos hacer nosotros. ¿Está bien? Que podamos aprender del Señor en esta segunda característica, de la saber trabajar en equipo, de la saber delegar, de la saber ejercer un liderazgo como lo ejercía el Señor, para poder ser de bendición para la obra del Señor. Y vamos al último punto, a la última característica que quiero resaltar del Señor. Y esa característica que lo vimos ya a lo largo de todo esto que estuvimos viendo, que el Señor enseñaba con el ejemplo. El Señor tenía autoridad porque enseñaba con su ejemplo. Primer detalle, vamos a ver 4 detalles sencillos acerca de esto. Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos. Lo pasamos de largo. El Señor oró y dio gracias por los alimentos. Un pequeño detalle. El Señor era el hacedor, el creador, el que hizo el milagro que generó toda esa cantidad enorme de comida. Sin embargo, Él dio gracias a Dios. Y lo hace para enseñarnos. Como decíamos, enseñaba el Señor con el ejemplo. La segunda característica, esta primera es, el Señor era agradecido. La segunda característica, dice que cuando terminaron de comer, ¿no? ¿Qué dijo el Señor que hagan? Recojan todo lo que sobró, ¿no? Y dice, y se juntaron de todo lo que había sobrado 12 cestas, ¿no? Algunos toman esto para decir, bueno, ahí está la bendición, porque hay 12 cestas, una cesta
para cada discípulo. Entonces, bueno, el que sirve tiene una bendición especial del Señor. Les digo una cosa, si van a ver la palabra en el griego de lo que eran esos pedazos, no lo van a entender de esa manera, porque justamente era el desecho. Lo que había. Ayer justo que había estado viendo esto, tenemos una actividad los viernes, la actividad deportiva, que vienen chicos ahí del barrio y hacemos unas pizzas. Ayer las pizzas salieron muy mal, ¿no? Se habían pegado porque estaban frisadas y quedaron todas, bueno. Claro, entonces empezás a repartir y el que reparte, ¿qué hacen a los que le repartís? O sea, todos, el que alguna vez repartió sabe de esto, ¿no? ¿Qué hace? Elige la que está más linda, ¿no? Agarra y van agarrando, y lo que queda en la bandeja después es todo lo de afuera, todo revolcado, así. Bueno, yo veía eso y digo, esto es exactamente lo que debía haber en esas 12 cestas, ¿no? Lo que nadie quiso agarrar, lo que fueron eligiendo los pedazos y lo que quedó manoseado, todo eso es lo que estaba ahí, en esas 12 cestas. Ahora, ¿cuál es la lección detrás de todo esto? Que el Señor era cuidadoso. ¿Está bien? A pesar de que eso, capaz que los discípulos, porque si el Señor le dijo, júntenlo, es porque ellos deben haber pensado, ¿qué hacemos con esto? Júntenlo, que no se desperdicie nada. Ahora yo les pregunto, el Señor hizo un milagro, de la nada creó, hice un calculito acá, más o menos, unas 2,5 toneladas de pan y 3 toneladas de peces. Unos 5.500 kilos de comida que era necesario para que 10.000 personas coman hasta saciarse. Estamos hablando de unos medio kilo de comida por persona, que es algo, hasta saciarse, hasta puede ser un poco más. Ahora, el Señor, habiendo creado esa comida, bueno, lo que sobró, ¿no? Ahora, el Señor no era así. Que por eso, en los detalles del Señor, el Señor era cuidadoso porque nos enseñaba con el ejemplo, que no se desperdicie nada, porque eso que sobró lo puede necesitar alguien. Que podamos así en nuestra vida también pensar de esa manera, ¿no? Justamente está relacionado con lo anterior. El Señor pensaba en las necesidades de los demás. Justamente cuando nosotros estamos atentos a las necesidades de los demás y vemos que algo nos sobra, vamos a decir, esto es para aquel, esto le va a servir a este otro. Que el Señor nos ayude a ser como Él, a admirarnos de Él, ¿no? Dice el tercer ejemplo hermoso que podemos ver del Señor, Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera. Otra vez, desde el primer punto que vimos, los discípulos, ¿cómo debían estar ahora? Destruidos, ¿no? Imagínense, se habían ido a descansar y estuvieran sirviendo a 10.000 personas todo el día. ¿Qué hizo el Señor? Ustedes vayan, suban a la barca y vayan. ¿Y qué se quedó haciendo Él? No lo leí todavía, ¿no? No, antes. Despidiendo a la multitud. ¿Está bien? Eso es amabilidad. ¿Cómo a veces nosotros estamos apurados un domingo y salgamos por donde no hay nadie así? Saludamos a menos personas y podemos irnos rápido, ¿no? El Señor se quedó despidiendo a 10.000 personas Él solo, a pesar de cómo Él estaría de cansado en ese día. El Señor enseña con el ejemplo. Y después de esto, lo que recién escuchamos por ahí, se fue al monte a orar. El ejemplo del Señor, de una vida de relación con el Padre. No hay día que nosotros podamos decir, hoy estoy muerto, estoy cansado, no pude orar, no pude leer. Siempre el Señor hacía un tiempo especial para la comunión con Dios, con el Padre. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Qué lecciones hermosas que podemos aprender de Él. Y a mí me gustaría solamente terminar, para quizá alguna persona en este lugar que no ha recibido a Cristo como Salvador, que no le conoce a Jesús o que no le dio lugar en su vida. El primer punto que veíamos, decíamos que Él estaba atento a las necesidades
de las personas. Dice Lucas 9:22. Lucas 9:22. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario, fíjense estas palabras, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hablamos recién del Señor Jesús atento a las necesidades. Y este versículo empieza, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y de los principales sacerdotes, y que sea muerto y que resucite al tercer día. También tenemos en Juan 3:14 la famosa conversación de Jesús con Nicodemo, donde está el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Dice el versículo 14, el Señor le decía a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra, necesario, una y otra vez podemos encontrar que el Señor decía, me es necesario hacer algo. Recuerdo cuando tenía que ir a Galilea y nadie pasaba por Samaria, ¿no? Porque era una tierra hostil, había enemigos, era peligroso, los judíos rodeaban ese lugar. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario. ¿Por qué? Justamente ahí está la descripción. Para el Señor era necesario padecer, morir en la cruz. ¿Era necesario para Él? ¿Era necesario para Dios? No. Era necesario para vos y para mí, para cada uno de nosotros. La necesidad del Señor fue nuestra necesidad, siempre. Y el Señor está en esta mañana, a través de todo lo que vimos, hablando y mostrando lo que Él hizo por cada uno de nosotros. El Señor quiere que de corazón reconozcamos la situación en la que estamos, como leíamos recién. Estamos perdidos sin Él, estamos alejados, estamos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reconocer nuestra situación, necesitamos nosotros reconocer que necesitamos de Él en nuestra vida. La Biblia nos enseña que tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado para poder aceptar la salvación que es por Cristo Jesús. 1 Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dos palabras que muchas veces podemos haber escuchado cuando nos predica o cuando venimos a la iglesia. Confesar y arrepentirse. Confesar significa literalmente decir lo mismo. ¿Qué significa? Decir o contarle a Dios con tus palabras lo que vos sos, las cosas que hiciste, lo que es tu vida. Reconocer tu situación delante de Él, que soy cada uno de nosotros los que estamos acá, somos pecadores. Y no podemos justificarnos delante de un Dios santo, creador todopoderoso. Y la segunda palabra, arrepentirse, significa cambiar la mente. Cambiar la mente, literalmente, es un cambio de pensamiento. Yo ya no quiero seguir mi vida de esta manera. Yo ya no quiero seguir mi vida lejos de mi Señor. Yo quiero recibirle en mi vida. Y esa es la forma de aceptar a Cristo como Salvador. Primero, entender mi situación, entender que soy un pecador. En segundo lugar, querer que el Señor me cambie, arrepentirme de mis pecados. Y en tercer lugar, recibir a Cristo como Salvador, aceptarle en mi vida, con una simple oración, pidiendo al Señor que me salve, reconociendo que es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz, ocupando mi lugar para darme
salvación. Que el Señor te bendiga en esta mañana y a cada uno de nosotros que somos sus hijos a poder cada día admirar más la persona de Jesús, cada día hacernos más fan, como decíamos al principio, ¿no? De Jesús, de su humildad, de su mansedumbre, de cómo Él era como persona y cómo nosotros tenemos que imitarle. Amén. Gracias, Sebastián, que el Señor te siga utilizando y bendiciendo. Me anoté 10 puntos, rápidamente los quiero leer. Debemos